¿Y si todo, desde la física hasta la filosofía, pasando por la propia conciencia, estuviera conectado por un único principio fundamental? Hoy nos vamos a sumergir en una teoría que se atreve a proponer justo eso. Hablamos de la teoría del campo fractal universal, un modelo que intenta descifrar nada menos que el pulso oculto de la realidad. Y para arrancar, qué mejor que esta frase del propio autor, Jerry G. Una afirmación cuanto menos rotunda. Según cuenta, la escribió a las 3 de la mañana, y eso ya nos da una pista del terreno que pisamos. Uno que mezcla una intuición casi mística con la ambición de ser ciencia pura. Vamos a ver de qué va todo esto. Para pillar la idea, el autor nos propone un experimento mental, o sea que por un momento nos olvidemos de fórmulas raras y tiremos de imaginación. Esta es la base de todo su modelo, una forma de visualizar la dinámica que, según él, mueve el universo. Todo empieza en un punto central, vamos a llamarlo punto A. Pero ojo, y esto es muy importante, no hay que pensar en él como un punto físico, un lugar en el espacio. No, es más bien el núcleo conceptual, la fuente de la que emana todo el poder del sistema. Y aquí viene la primera idea clave que lo cambia todo. A diferencia de un agujero negro, que lo traga todo, este núcleo, el punto A, no contiene nada. Su única función es justo la contraria, generar y expandir energía y estructura hacia afuera. Es, por así decirlo, una fuente inagotable de creación, no un pozo sin fondo. Vale, ahora imaginemos el momento decisivo. Tenemos esa fuerza que se expande y se expande sin parar y de repente, ¡zas!, choca con algo que la frena, una fuerza opuesta de contracción. ¿Qué es lo que pasa en ese instante de pura tensión? Porque ahí, según esta teoría, es donde nace todo. Pues bien, el resultado de ese choque, de esa tensión entre expandir y contraer, es un fractal. Pero cuidado, no estamos hablando de las típicas imágenes geométricas tan chulas, no. Para esta teoría, un fractal es una dinámica que se autoorganiza, una estructura que permite que el universo mantenga su coherencia y pueda generar cosas cada vez más complejas. De hecho, a esto lo llama la base de la vida. Perfecto. Ya tenemos la imagen mental, ¿verdad? El pulso. Ahora toca ver cómo la teoría intenta traducir esa idea a un lenguaje matemático, o sea, cuál es la fórmula que supuestamente describe este latido cósmico que acabamos de imaginar. Pues aquí la tenemos. Esta es la joya de la corona de la teoría del campo fractal universal, o TCFU para abreviar. Se la conoce como la ecuación del retorno, y su ambición es, ni más ni menos, describir el equilibrio dinámico que sostiene nuestra realidad. Vamos a desgranar esto un poco. P es la potencia, esa fuerza que empuja hacia afuera. I es la inercia, la que frena, la que contiene. R, el retorno, es el resultado de esa pelea entre las dos. Y la clave está en alfa, que es una constante que se encarga de que el resultado sea un fractal ordenado y no un caos sin sentido. Según el autor, sin este retorno estructurado, el universo no podría crear la complejidad que vemos. Vale, la ecuación describe un equilibrio de acuerdo, pero ¿qué lo pone en marcha? ¿De dónde sale la orden inicial, el mandato original que arranca toda esta cadena de acontecimientos? Pues la teoría propone esta secuencia, que es como un viaje desde lo más abstracto hasta lo que podemos percibir. Primero hay un mandato, que sale del infinito, una especie de instrucción primordial. Luego, un operador matemático, al que llama Q3, coge esa orden y la convierte en una estructura simétrica. Después entra en juego el famoso número pi para darle curvatura, para darle forma. Y ya por último aparece el tiempo, T, que es el lienzo donde todo esto se proyecta y se hace visible. De acuerdo, ya hemos visto el concepto y la fórmula. Pero claro, llega la pregunta del millón. ¿Hay alguna forma de ver esto en el mundo real o es solo una idea abstracta? Pues la teoría afirma que sí, que hay dos pistas principales que en teoría se podrían llegar a observar. Esas dos firmas observables serían, por un lado, los patrones fractales que vemos por todas partes en la naturaleza. Ya sabes, en un copo de nieve, en un árbol, en una galaxia. Según la teoría, no son una casualidad, son la huella digital de ese mandato del núcleo. Y la segunda firma, que es todavía más llamativa, es que el tiempo no es constante. A ver, aquí la teoría le da una vuelta completa a nuestra idea del tiempo. No es una flecha que va siempre hacia adelante al mismo ritmo. No. Propone un tiempo menos, que es un tiempo contraído, y que ocurre cuando un sistema se acerca simbólicamente a su origen. Y por otro lado, un tiempo más, dilatado, que pasa cuando se aleja. Es como si el tiempo respirase al mismo ritmo que el universo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente provocadora. La teoría postula que ahora mismo, nosotros, como sistema, estamos en una fase de tiempo menos. ¿Qué significa eso? Pues que el tiempo mismo, o al menos nuestra percepción de él, se estaría acelerando, porque todo el sistema estaría en un ciclo de regreso a su punto de origen. Ahí es nada. Claro, una teoría tan
particular como esta, hace que uno se pregunte, ¿pero cómo surge una idea así? Para entenderla del todo, creo que es fundamental conocer un poco la historia que hay detrás del modelo y de la persona que lo ha ideado. La verdad es que la evolución de la TCFU es fascinante. Nace de las ideas de Marco Gutiérrez, que, sin ser un experto en matemáticas, exploraba la conexión entre filosofía y física. Luego, en un giro muy de nuestro tiempo, empieza a usar inteligencias artificiales como GPT y Copilot para que le ayuden a traducir sus intuiciones a un lenguaje más formal, más matemático. Y al final adopta el nombre de Jerere G, que no es tanto un seudónimo, sino una forma de encarnar la perspectiva del propio modelo observándose a sí mismo. Bueno, y ya para ir cerrando este recorrido, ¿cómo podríamos resumir una teoría tan expansiva en una sola idea? Pues el propio autor nos da la clave con el eslogan que eligió para su modelo. El nombre completo, como hemos visto, es Teoría del Campo Fractal Universal, pero su lema oficial es este: continuidad conformada. Y no es solo una frase que suena bien, es en el fondo la distilación de toda la filosofía que hay detrás del modelo. La frase, la verdad, captura genial esa dualidad del modelo. Continuidad nos habla de ese flujo, de ese latido sin fin de expansión y contracción. Y conformada nos recuerda la estructura, la geometría fractal que nace de ese pulso, siguiendo el mandato original. La síntesis es, pues, la imagen de un universo que no es ni un caos aleatorio ni una máquina predecible, sino más bien un ritmo vivo y con estructura. Y con esto llegamos a la pregunta final que nos lanza el autor, una idea que cierra el círculo de todo lo que hemos explorado. Si los fractales son la memoria del origen y el tiempo se contrae porque nos estamos acercando a ese origen, ¿cabe la posibilidad de que todo este proceso cósmico sea, en esencia, un gigantesco acto de autoconciencia? ¿Un universo que muy lentamente está empezando a recordarse a sí mismo? Ahí queda esa reflexión.